Que nuestro abacados los bendiga y los guarde. A todas las ovejas perdidas de la casa de Israel que están entre las naciones, reciban un caluroso saludo de parte de la comunidad sefardí del Ecuador Beitel. Vamos a hacer un corto resumen de la sección de la Torá que corresponde para esta semana, pero antes les vamos a pedir, amados, que no se olviden de compartir nuestro mensaje, suscribirse a nuestro canal si no están suscritos, darle me gusta y seguirnos en las redes sociales. Vamos a hacer el resumen de la Parashá Ekeb, que lo encontramos en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 7, verso 12 en adelante. La palabra Ekeb es una palabra hebrea que significa por haber o a consecuencia de. También podemos ver que significa talón o pisada. En el libro de Devarim, Deuteronomio dice: esta será la recompensa cuando escuchen estas leyes y las observen y las realicen. Guardará Hashem, tu Eloah, para ti el pacto y la benevolencia que prometió a tus padres. Entonces, vemos aquí, en esta sección de la Torá, en este verso que hemos acabado de leer, los niveles de obediencia que nuestro Padre Celestial le da a su pueblo. Y vemos que existen principalmente tres niveles de obediencia de la palabra. Porque dice, cuando escuches, ¿sí? Cuando guardes, y cuando los pongas por obra, ¿sí? Entonces vemos aquí tres niveles de obediencia de la Torá de nuestro Padre Celestial y vamos a ir analizando cada uno de ellos. Dice aquí, en esta sección de la Torá que comienza con la palabra Ekeb, a consecuencia de, o por causa de, o talón, como se dice, o pisada, ¿sí? Que la consecuencia de obedecer los mandamientos de nuestro Padre Celestial va a traer las bendiciones que están aquí, que las vamos a analizar ya muy prontamente. Entonces, la obediencia en el pensamiento hebreo es muy diferente al pensamiento occidental. En el pensamiento hebreo existen los tres niveles de obediencia. El primero es Shama, que significa escuchar, o Shema, que significa también escuchar. Los dos términos, Shama o Shema, tienen el mismo significado y el mismo origen. El segundo nivel, Shamar, que significa guardar. Y el tercer nivel, Asab, que significa hacer. Entonces vemos que escuchar, Shama o Shema, es totalmente diferente a oír. Oír, simplemente percibimos un sonido, pero ese oír a nosotros no nos lleva a ninguna acción. En cambio, Shama o Shema, en hebreo, a nosotros nos lleva a una acción de obediencia. Por eso en la parashá anterior nosotros veíamos en este mismo libro de Devarim, el capítulo 6, el Shema Israel, escucha Israel. Cuando nuestro Padre Celestial se dirige a su pueblo, le dice escucha. En las traducciones nosotros vemos que han puesto oír, pero el oír a ti no te lleva a ninguna acción. En cambio el Shema o Shama, el escuchar, nos lleva a una acción de obediencia o de obedecer el mandamiento. Pero es el primer nivel de obediencia que nosotros vemos aquí en la Torá, ¿sí? Nosotros podemos percibir que hay una diferencia entre escuchar y oír. Oír solo vas a percibir sonidos. En el pensamiento hebreo, Shama incluye escuchar, prestar atención, entender y de inmediato actuar
conforme a lo escuchado. No existe una separación entre escuchar y obedecer. La aplicación práctica es limpiar nuestros oídos de las voces del mundo para discernir la instrucción de nuestro Padre Celestial, la Torá. Es decir, que el Shama o Shema no hay ninguna diferencia en la acción práctica que me lleva a mí la obediencia. El Shema me lleva a una acción de obediencia. El Shama me lleva a una acción de obediencia, que es muy diferente a simplemente oír. Es decir, que Shama o Shema me lleva a obedecer la palabra. Entonces, estamos viendo el primer nivel de obediencia que estamos viendo en esta sección de la Torá. En cambio, Shamar, concepto hebreo que significa cercar, proteger, vigilar, centinela, es como cuidar algo valioso para que no sufra daño, ni se altere la aplicación práctica. Guardar los mandamientos significa protegerlos en nuestra mente y en nuestro corazón. No diluir la verdad de Adonai con tradiciones humanas. O sea, el Shamar a mí me lleva a proteger el mandamiento, a cuidar el mandamiento, a velar por la aplicación práctica de ese mandamiento. Y Shamar, estamos hablando que nuestro Padre Celestial en este nivel de obediencia habla a nuestra mente y a nuestro corazón. Por eso nuestro Padre Celestial dice, escribiré mi Torah en su mente y en sus corazones. Está hablando aquí del segundo nivel de obediencia, donde ya va a depender de cada uno de nosotros de no dejarnos influir por todas las corrientes de este mundo y mantenernos en obediencia a los mandamientos de la Torá. Shamar es eso, cuidar, proteger, velar, ¿sí? Para no transgredir los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Y el tercer nivel de obediencia, que es asab, que significa poner por obra, crear una realidad del mandamiento. ¿Sí? En el concepto hebreo, asab significa hacer, ejecutar o construir. La fe hebrea es totalmente práctica, dinámica y de acción. Asab significa poner por obra, significa vivir el mandamiento. No significa simplemente escuchar, que me tiene que llevar a una acción. No significa simplemente guardar, que es proteger el mandamiento, sino ya vivir el mandamiento, ¿sí? Ponerlo por obra, porque de nada nos sirve a nosotros que estemos escuchando la Torá de nuestro Padre Celestial, pero si no vivimos los mandamientos de nuestro Padre Celestial, ¿de qué sirve? Simples oidores nada más, que por un oído entra y por otro se sale. O sea, no lo llevamos por obra, no lo llevamos a la práctica. Entonces, asap, ese es el concepto totalmente diferente, donde nosotros vamos a construir nuestras realidades a partir de la obediencia a los mandamientos al ponerlos por obra. Nosotros somos los constructores de nuestra realidad a partir de la obediencia de los mandatos de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? En el pensamiento occidental se conforman simplemente con saber teología o tener la doctrina. En el pensamiento hebreo exige que la verdad se encarne. Si conoces el mandamiento, pero no lo haces asap, el mandamiento está incompleto en ti. Es decir, si yo conozco el mandamiento, pero no lo guardo como debe ser, ese mandato de nuestro Padre Celestial en nuestra vida está incompleto. Y simplemente estamos como está el mundo afuera, que ellos dicen este mandamiento sí, este no, este obedezco y el de acá no. En cambio aquí nuestro Padre Celestial a su pueblo le está diciendo Ekef, ¿sí? Por consecuencia por haber oído, por haber escuchado, por haber guardado y por haber puesto por obra, eso trae consecuencias. Y por lo general Ekef está hablando de mandamientos que desde la óptica humana son insignificantes, porque muchas veces nosotros prestamos
atención a los mandamientos generales o importantes, no matar, no robar, guardar el Shabbat, guardar las fiestas. Pero nuestro Padre Celestial aquí no está hablando de esos mandamientos. Está hablando de mandamientos pequeños. Está hablando de mandamientos que de pronto, desde nuestra perspectiva, no los tomamos en cuenta o no nos enfocamos en ese tipo de mandamientos. Y eso vemos más adelante todas las bendiciones que nuestro Padre Celestial le promete a su pueblo si ellos guardan esos mandamientos pequeños, que de pronto para nosotros no son importantes, pero para nuestro Padre Celestial son de mucha importancia, ¿sí? De que guardemos los mandamientos. En el libro de Jacob, Santiago 1:22 dice, sed hacedores, asap, y no tan solo oidores. Eso está en el conocido como Nuevo Testamento, ¿verdad? Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Cuando operamos en Shamá, que es escuchar, chamar, que es guardar, Yasab. ¿Qué dice Adonai? Guarda el Brit, guarda el pacto, la Gesed, la bondad y el amor y la misericordia. Y así dice aquí. Es decir, que si yo escucho los mandamientos, que si yo los guardo en mi mente y en mi corazón, y que si yo los vivo, los llevo por obra, dice aquí, Hashem tu Eloah, estamos en el Parashá de Kep 12:1, Hashem tu Eloah, dice, confirmará el pacto y la benevolencia que prometió a tus padres. Te amará, te bendecirá, te multiplicará, bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el grano, tu vino, tu aceite, la cría de tus manadas y los rebaños de tus ovejas y cabras, sobre la tierra que juró a tus padres que te dará. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti hombre infértil ni mujer infértil, ni entre tus animales. Quitará Hashem de ti toda enfermedad y todo padecimiento malos de Egipto que conociste. No los pondrá en ti, ni los pondrá en tus enemigos, sino que los pondrá en tus enemigos, dice. Devorarás a todos los pueblos que Hashem tu Eloah te entrega. No se apiadará tu ojo de ellos, no servirás a sus dioses, porque una trampa es para ti. Miren todas esas consecuencias que nuestro Padre Celestial le promete a su pueblo si ellos obedecen esos mandamientos pequeños, si ellos obedecen esos mandamientos que no son importantes de pronto para los hombres, pero para nuestro Padre Celestial son de mucha importancia. ¿Qué? Son esos mandamientos pequeños que muchas veces pasan desapercibidos en nuestra vida y nosotros decimos, ¿por qué? ¿Por qué lo vamos a obedecer? Son pequeños, no tienen mucha importancia. Y vemos que también se lo ha traducido como pisada o talón. Las bendiciones del pacto no caen del cielo por azar, sino que siguen las huellas físicas de nuestros pies cuando caminamos en obediencia. Eso dicen los sabios de Israel. Es decir, que no es como las religiones te enseñan, que desde arriba te cae todo, no. Nuestro Padre Celestial ya creó este mundo, ya nos bendijo con todo el conocimiento y sabiduría, nos dio la Torah, ya depende de nosotros. Pero las bendiciones van a depender de qué? De nuestras pisadas, de la huella que nosotros vamos dejando en nuestro caminar cuando obedecemos los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Es decir, amados, que las bendiciones están ligadas a que nosotros
debemos obedecer lo que nuestro Padre Celestial ha establecido en su Torah. Hay una consecuencia de todo lo que nosotros hacemos en este mundo. Hacemos cosas buenas, vienen cosas buenas. Hacemos cosas malas, vienen cosas malas. Así de simple. Dice aquí, Ekeb, talón, existe la tendencia humana a menospreciar ciertos mandamientos pequeños y respeta los mandamientos grandes. El talón es la parte más baja y menos sensible del cuerpo. La Torá advierte que la verdadera prueba de la obediencia ocurre cuando una persona no pisotea con el talón aquellos mandamientos que considera pequeños. La plenitud del pacto se desata cuando santificamos los más pequeños de los mandamientos. Imagínense, amados, esto dice el Midrash y dicen los sabios de Israel, de que la plenitud de todas las bendiciones se desatan cuando nosotros obedecemos esos mandamientos pequeños. No solamente obedecer los grandes, no solamente obedecer Shabbat, las fiestas, etcétera, pero hay mandamientos que nosotros no le damos importancia, amado. Pero dice que la plenitud de las bendiciones, como hemos acabado de leer en 7:12, que todas esas bendiciones vienen sobre el pueblo de Israel. Y le doy un ejemplo. Y habrán más ejemplos, pero hay un ejemplo donde nuestro Padre Celestial en el capítulo 8, verso 10, como ejemplo, dice, comerás y te saciarás y bendecirás a Hashem tu Elohim por la buena tierra que te ha dado. Muchas veces, amados, después que nosotros nos servimos los alimentos, ya no nos acordamos de nuestro Padre Celestial, nos acordamos antes de comer, pero ya después de comer ya no nos acordamos. Y eso es común en los hombres. Y muchos hombres por querer comer rápido oran al comienzo. Pero aquí nuestro Padre Celestial nos está diciendo, en esta sección de la parasha, hay un ekeb, un mandamiento pequeño, y dice, comerás, primero voy a comer, tengo que saciarme, y luego bendecirás a Hashem tu Elohim. Pero los hombres hacen al revés, ¿sí se han dado cuenta? Que los hombres hacen al revés, que primero comen, primero oran, y luego comen, pero aquí nos está diciendo que primero tengo que saciarme, ¿sí? Y luego darle gracias a Hashem por lo que he recibido. Ya cuando estamos ya satisfechos de habernos alimentado, amados, ya no nos acordamos de nuestro Padre Celestial. Y por lo general no oramos después de comer. Las religiones en contradicción a lo que dice la Torá enseñan ora antes de comer. Pero la Torá nos enseña a que debemos orar después de comer. Ese es un ekeb, que si nosotros lo aplicamos en nuestra vida, van a venir bendiciones, las bendiciones que están aquí en la Torá para nuestra vida. Y más adelante nosotros vemos todas las consecuencias que trae el que nosotros podamos obedecer, amados, los mandamientos que nuestro Padre Celestial ha establecido en su Torah. Y en el capítulo 8 dice, todo el mandamiento que te ordeno hoy cuidarán de realizarlo, para que vivan y se incrementen y entren y posean la tierra que juró Hashem a tus padres. Recordarás todo el camino por el que te ha llevado Hashem tu Elohim en estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para conocer que había en tu corazón, si observarás sus mandamientos o no. Y dice, te afligió y te dejó padecer hambre, entonces te alimentó con el maná que no conocías ni conocían tus padres, para que sepas que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Hashem vive
vive el hombre. Nosotros pensamos, amados, que comemos para tener energía y vitalidad. Y no sé si se han dado cuenta que después de comer, más bien estamos sin energía y sin vitalidad, y a muchas personas hasta le da sueño, tienen que ir a descansar. Entonces, la provisión para que nosotros tengamos vitalidad y energía viene de Hashem, ¿sí? Viene de nuestro Padre Celestial, amado. No viene de la comida, no viene del alimento como nosotros creemos, porque aquí dice, imagínense que ellos en el desierto, la nación de Israel que salió de la esclavitud de Egipto, no conocían el maná. Y nuestro Padre Celestial los alimentó con el maná, un alimento que ellos no conocían. Y el maná dicen que era como la semilla de un cilantro. Ellos querían comer sólido, pero no era necesario. Y el maná, según el Midrash, nos dice que tenía el sabor del alimento que a ellos más les gustaba. Es decir, me gustaba el pollo, el maná sabía pollo. Me gustaba la carne, el maná sabía carne. Me gustaba el pescado, el maná sabía pescado. Pero aún todo eso no fue suficiente lo que hizo nuestro Padre Celestial. Lo que debemos entender, amados, que nuestro Padre Celestial en el huerto del Edén determinó cómo el hombre tenía que alimentarse y nutrirse. Y lo estableció de la manera que lo hacemos en la actualidad. Pero aquí nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Padre Celestial, vivirá el hombre. Y aquí nosotros hacemos una conexión con Yeshua, porque Yeshua repitió estas mismas palabras cuando el adversario lo tentó después de él estar ayunando 40 días y 40 noches. Y hay una conexión entre los 40 años que estuvo la nación de Israel en el desierto y los 40 días que Yeshua ayuna, ¿sí?, para empezar él su ministerio y todas las pruebas que iba a tener que pasar. Y vemos que en la tentación, cuando le dice el adversario que convierta las piedras en pan, porque él tenía hambre después de 40 días y 40 noches. Y si él hacía eso, ¿qué iba a pasar con Yeshua? Iba a perder la conexión que tenía con nuestro Padre Celestial, porque él ya se iba a convertir en un Dios, o sea, en el sentido de que él iba a transformar las piedras en pan. Y él dijo no. Él dijo al adversario no. Escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Hashem. Y eso está, vamos a revisar un momento el libro de Mateo, Matillajo. Mateo en el capítulo 4. En el capítulo 4, verso 1 dice, entonces el Ruach condujo a Yeshua hacia el desierto para que fuese, dice, tentado por el adversario. Después que Yeshua hubiese ayunado durante 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El adversario vino a él y le dijo, tú eres el hijo de Elohim, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Pero él le contestó, dice, señalando la Tanakh, donde está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Adonai. Yeshua sabía la Torá, amados. Yeshua sabía la Torá y le contesta al adversario con la Torá. A continuación dice en el verso 5, capítulo 4 del libro de Matillajo, el adversario le lleva a la ciudad sagrada y lo situó en el punto más elevado del templo. Si tú eres el hijo de Elohim, le dijo, salta, porque él, Tanakh dice, ordenará a tus ángeles que sean responsables de ti. Ellos te sujetarán con sus manos, de modo que no te harás daño, dice, en los pies hasta las piedras. Yeshua le contestó, pero también dice, no pongas a prueba a Adonai tu Elohim.
Una vez más el adversario dice, lo llevó a la cumbre de la montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo con toda su gloria y le dijo, todo esto te daré si tú te inclinas y me adoras. Apártate, Hasatán, le dijo Yeshua, porque está escrito en la Tanakh, adora a Adonai tu Elohim y sírvele solo a él. Es decir, amados, que el adversario intentó tentarlo a Yeshua y sabemos que Yeshua conocía la Torá, sabía la Torá y él enseñaba la Torá. Se congregaba en Shabbat. ¿Y dónde se congregaba? En las sinagogas. Porque lo que conocemos ahora con todas las religiones que existen, los lugares donde ellos se reúnen, en esa época no existían. El Nuevo Testamento no se había escrito, se escribió 30 y 70 años después de la muerte de Yeshua y la muerte de los discípulos de él. Entonces, ¿qué estudiaban ellos? La Torá. ¿Qué tenían? La Tanakh. Y le está contestando con la Torá y con la Tanakh. No le está contestando con el Nuevo Testamento, no le está diciendo, voy a revisar el Nuevo Testamento. A ver. No existía. No existía, amados. Entonces nosotros vemos aquí donde en esta sección de la Torá, más adelante, en el capítulo número 8, verso 11, le dice, cuídate, no sea que te olvides de Hashem tu Elohim, al no observar sus mandamientos, sus juicios y sus decretos que yo te ordeno hoy. No sea que comas y te sacies, dice, y casas buenas construyas y te establezcas, y tu ganado y tus ovejas y tus cabras aumenten, y tu plata y el oro se incremente en ti, y todo lo que tengas aumente, y se enorgullezca en su corazón, y te olvides de Hashem, tu Eloah, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Aquí hay una advertencia, amados, para nosotros los hombres, de parte de nuestro Padre Celestial. Que cuidado entre el ego en nuestras vidas y el orgullo, y digamos que es nuestro poder, o digamos que yo construí esta riqueza o todo lo que poseemos. Aquí dice que debemos ser humildes, amados, y dejar nuestro ego de lado y dar real pleitesía a nuestro Padre Celestial, porque la Torá nos dice que Él, acuérdate de Hashem tu Eloah, porque Él nos da el poder para hacer la riqueza. Es decir, todo lo que el hombre construye es porque Hashem lo ha permitido, amados. Es porque Hashem te da esa fuerza, Hashem te da el conocimiento. Nuestro Padre Celestial te da el poder para hacer todo lo que nosotros hacemos. Entonces el orgullo no tiene que habitar en nosotros. Porque más adelante dice, en el capítulo 8 estamos, el verso 18 dice, entonces recordarás a Hashem tu Eloah. Él fue quien te dio la fuerza para conseguir la riqueza, a fin de que establezca su pacto que juró a tus padres como en este día. Es decir, ¿quién te da la fuerza? ¿Quién da el poder para que nosotros trabajemos, para que nosotros hagamos cosas, para que nosotros avancemos? Es nuestro Padre Celestial. Y la advertencia que aquí está en la Torá para su pueblo es que no se olviden de Hashem. Que no nos olvidemos que todo viene de parte de nuestro Padre Celestial. Y todo lo que pasa en nuestras vidas es porque Hashem lo ha permitido, amados. Es porque nuestro Padre Celestial lo ha permitido. Y aquí una advertencia para nuestro ego, una advertencia para nuestro orgullo, de acordarnos de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? En todo, y darle la gloria y la honra solamente a Él, amados. ¿Sí? Solamente a Él y a nadie más. Más adelante en el capítulo 9, verso 1 dice, escucha, oh Israel, hoy pasas el Jordán para llegar y expulsar a naciones más grandes y poderosas que tú. Ciudades grandes y fortificadas hasta los cielos.
un pueblo grande y elevado, hijos de gigantes, que tú conociste y de quienes has oído. ¿Quién se sostendrá delante de los hijos de los gigantes? Imagínense, amados, que ellos entraban a poseer la tierra prometida. Y esa tierra prometida estaba habitada por gigantes. Hay muchos que se escuchan en las redes sociales, ¿verdad? Donde hablan mal de nuestro Padre Celestial y ellos dicen, nuestro Padre Celestial mandó a exterminar ciudades, a exterminar pueblos. No sé si han escuchado esos comentarios que existen en las redes sociales y hablan mal en contra de lo que hizo nuestro Padre Celestial a esos pueblos que los exterminó. ¿Por qué, amado? Y aquí está la respuesta, que muchos no saben, y aquí está en la Torá. Eran pueblos de gigantes. Es decir, que tratan de ocultar que los gigantes existieron. Los gigantes existieron en esta tierra. Hay vestigios, hay esqueletos que han encontrado de gigantes. ¿Cómo se originaron esos gigantes? Y está en la Torá, en la Tanat, que son la descendencia de los Nefilim, es decir, los ángeles que no guardaron su dignidad, dice la palabra, los ángeles guardianes que nuestro Padre Celestial había puesto para que vigilen la tierra. Ellos decidieron descender sobre esta tierra y se fijaron en las mujeres más hermosas de los hombres y las poseyeron, y de ahí salieron los Nefilim o los gigantes. Y esa descendencia, que no viene de Adán, viene de con otra genética, nuestro Padre Celestial tenía que exterminarla, tenía que quedar la genética de Adán, no la genética de los Nefilim en esta tierra. Imagínense ahora cómo nosotros estaríamos con esa genética. ¿Cómo sería la vida de los hombres con esa genética? Tenían que ser exterminados. Muchos dicen, fueron exterminados con el diluvio. No, traspasaron ellos el diluvio. Los gigantes traspasaron el diluvio. Cosas que en los tiempos del rey David vemos a él, David, peleando con un gigante. Entonces, esa genética tenía que ser eliminada. Y esos territorios tenían que ser ocupados por el pueblo de Israel. Porque nuestro Padre Celestial le había prometido a su pueblo esa tierra. Esa es la razón, amados. Porque en los mandamientos que da nuestro Padre Celestial, extermina todo. No dejes animales, no dejes bestias. Todo. Porque ellos hacían cruces genéticos. Ellos hacían cruces genéticos con los animales, cruces de especies. Y todo tenía que ser barrido, todo tenía que ser eliminado, amados. Porque la tierra estaba corrompida. Había mucha corrupción. Y es por eso que los que no conocen de Torá critican lo que hizo nuestro Padre Celestial. Al borrar esos pueblos, al eliminar esos pueblos, era una genética maligna. Imagínense que esa genética maligna se hubiera seguido cruzando con la genética de Adán. ¿Cómo sería ahora la humanidad? Yo no quiero imaginarme. Nuestro Padre Celestial tenía que exterminar todos esos pueblos. ¿Y por qué hubieron otros pueblos que no los exterminó nuestro Padre Celestial? Es la pregunta. Porque dirían, no, bueno, fueron exterminados todos, ¿no? Los descendientes de Ismael no fueron exterminados. Los descendientes de Saúl tampoco fueron exterminados. El exterminio fue para esa genética mala que venía de los ángeles caídos. Para ello fue lo que nuestro Padre Celestial estableció exterminar. Ahora, más adelante, para ir ya concluyendo con este mensaje, en el capítulo 10 de esta sección de la Torá y de esta parashá de que nuestro Padre Celestial dice en el capítulo 10, en el verso, vamos a ver, el verso 12, ahora, oh Israel, ¿qué pide Hashem, tu Elohim, de ti? Lo está hablando a todos, amados. ¿Qué pide Hashem, nuestro Padre Celestial, de nosotros en este tiempo? Solo que temas a Hashem, tu Elohim, que te conduzcas en todos sus caminos y que lo ames y le sirvas a Hashem, tu Elohim,
con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que pide nuestro Padre Celestial ahora, en este tiempo, de cada uno de nosotros. ¿Qué pide nuestro Padre Celestial? Que le temamos a Él, que le amemos a Él, que guardemos sus mandamientos, y que pongamos por obra sus mandamientos y escuchemos su palabra, su Torah. Hay muchas personas que quieren escuchar la voz de Hashem. Y las religiones enseñan que escucha esto, y uno se sorprende al escuchar lo que dicen, que Hashem les habla, que Hashem les dice, que Hashem les revela, que Hashem les muestra, y uno se queda sorprendido con ese tipo de cosas, ¿verdad? Que se dejan manejar solo emoción, pura emoción. Y las religiones te manejan a los pueblos con la emoción. Que ahí viene tal profeta que te va a profetizar, que te va a decir. Cuando vienen con esas mentiras, a ver, vamos en orden. Vamos en orden. Si yo quiero escuchar la voz de mi Padre Celestial, está en su Torah. ¿Quieres escuchar la voz de Hashem? Está en la Torah. Lee la Torah y ahí está la voz de Hashem. Porque si tú me dices que estás escuchando a nuestro Padre Celestial y lo que escuchas no es Torah, ¿a quién estarás escuchando? ¿Qué rúa que estarás escuchando? ¿Qué espíritus estarás escuchando? ¿Qué espíritus te están hablando? Tienes que aprender uno a discernir y a desechar. Y vienen y se quieren levantar como profetas, que el Señor me dijo, que me habló. No, ya está aquí en la Torah. Todo lo que nuestro Padre Celestial quiso mostrar, quiso revelar, está en la Torah y está en la Tanakh. Quiero escuchar la voz de Hashem, tengo que ir a la Torah, tengo que ir a la Tanakh. Quiero escuchar a algún profeta, aquí están los profetas en la Tanakh. Porque según lo que dicen las Escrituras, hasta Juan profetizó. El último profeta fue Juan. De ahí en adelante no ha habido profetas. Y si te dicen por ahí o te están invitando por ahí a escuchar a un profeta, eso es un mentiroso nada más. Que se va a inventar cosas y te va a decir. En la Torah, en cambio, nuestro Padre Celestial puso un termómetro. Si la voz de ese profeta, si lo que dice ese profeta se cumple y te da señal, y esa señal se cumple, es verdad. Pero si lo que te habla ese profeta no se cumple, apedréalo. Apedréalo, así dice la Torah. Entonces hay mucha gente, o sea, faltarían piedras ahora en este mundo para apedrear un poco de gente que habla y habla, dice y dice, y no se cumple nada de lo que dice. Entonces, amados, tenemos que nosotros centrarnos en lo que dice la Torah, lo que dice la Tanakh. Y si yo quiero escuchar la voz de Hashem, es verdad, la palabra nos dice que nuestro Padre Celestial nos habla a través de visiones, a través de revelaciones, a través de sus profetas, pero acorde como está en la Torah. Yo no voy a recibir una revelación contraria a lo que está escrito aquí. Todo lo que me digan, amados, todo lo que me digan, y hasta el Nuevo Testamento, siempre lo he dicho, pásenlo por el filtro de la Torah y de la Tanakh. Si está en la Torah, si está en la Tanakh, lo que está en el Nuevo Testamento vamos a escuchar. Pero si está en el Nuevo Testamento y no está en la Torah y no está en la Tanakh, yo tengo que dudar. Yo tengo que dudar porque los discípulos de Yeshua o Yeshua no anduvo con un escriba. Por ejemplo, vemos en el caso de Jeremías. Jeremías tenía un escriba y todo lo que hablaba Jeremías, el escriba lo iba anotando. En el caso de Yeshua y en el caso de los discípulos de Yeshua no habían escriba. Entonces, ¿cómo se escribió el Nuevo Testamento? Fueron dichos o comentarios que uno le contó al otro, el otro al otro, el otro al otro, después de 30 años de la muerte de ellos. Entonces, hay mucho paganismo que se introdujo ahí. ¿Sí? Mucha doctrina griega, mucha doctrina romana que está ahí. Entonces, nosotros tenemos que saber discernir, amados. Y pasarlo por el filtro de la Torah, pasarlo por el filtro de la Tanakh. Si pasa ese filtro, bueno, está bien. Y aquí nosotros tocamos unos versos del libro de Mateo 4. Y está aquí en la Torah lo que estamos analizando, lo que estamos estudiando. Entonces, palabra que repitió Yeshua y que está aquí en la Tanakh, que está en la Torah. Y la vamos a escuchar. Pero no que venga alguien y me dice, ya tengo los oídos bien calientes de lo que la voz de mi Padre Celestial. No.
no. Esos son inventos, emociones. Debemos sabernos centrar, amados, en lo que dice la Torá, la Tanakh, y ser ecuánimes en la palabra y no dejarnos llevar por emociones. ¿Sí? Hay mucha emoción en las religiones y piensan que venir a este camino es igual, no es igual. No es igual. Nosotros seguimos el judaísmo nexarita. Es una rama del judaísmo. Es una rama del judaísmo. Es diferente totalmente aquí lo que hacemos y lo que enseñamos a lo que enseñan en las religiones. Si yo quiero con lo que vengo trayendo de las religiones, tratar de encajar el judaísmo de Yeshua, va a haber un choque. Va a haber un choque, y no va a compaginar nada de lo que te enseñan afuera de las religiones con lo que nosotros enseñamos. Sí, entonces yo tengo ¿qué hacer? Toda esa doctrina romana, toda esa doctrina griega, sacarla de mi mente y de mi corazón, desechar todo y aprender de nuevo. Eso es lo que nos corresponde, amados, aprender de nuevo. Pero muchos quieren encajar con todo ese paganismo que vienen trayendo con el judaísmo de Yeshua o con lo que nosotros aquí enseñamos. Y no encaja. Y hay un choque ahí. ¿Sí? Entonces, amados, nos vamos a quedar hasta aquí en este corto resumen que hemos hecho de esta sección de la Torá. No se olviden compartir este mensaje, darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. Que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel dispersas entre las naciones. Shalom con todos, amados. Shabbat shalom con todos.